Hola, les habla Javier Castro y para mí siempre es un tremendo honor y un privilegio poder servir y servirles con la disposición de poder abrir nuestros corazones para compartir lo que el Señor nos está hablando. Estamos en momentos muy complejos en todo el mundo, ¿cierto? En medio de lo que ha significado esta pandemia y de los cambios, transformaciones que se están viviendo en diferentes ámbitos, ¿cierto? Desde lo más íntimo, en los hogares que han vivido momentos duros, momentos difíciles y algunos hasta momentos de enfermedad o inclusive de situaciones de escasez. Pero tenemos la firme confianza en saber de que el Señor está en medio de sus hijos, está en medio de su pueblo, trayendo no solamente palabra directiva, sino que también llamándonos una vez más a doblar nuestras rodillas, a ver cómo lo imposible para los hombres se hace posible para el Señor. El lenguaje de Dios es la fe. El lenguaje del Señor va a irrumpir con las lógicas de este mundo. El Señor permanentemente va a desafiarnos a poder volcar todo lo que somos, nuestros corazones, nuestras familias, nuestras casas, a poner una vez más como prioridad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Así nos enseña, ¿cierto?, la Escritura. Quiero compartir algunas palabras de reflexión y también de impartición en lo que creemos que el Señor está haciendo. Como bien le decía, para nadie es novedad que lo que ha sucedido, este mundo que está siendo transformado, nos esté también trastocando muchas veces la fe. Y yo quiero primero decirte eso, que tu fe no decaiga, que tu fe se afirme, que tu fe siga siendo fortalecida y que tus depósitos, ese lugar donde se abastece tu alma, esté llena de la fe de Cristo, ¿sí? No de nuestra fuerza humana, no de nuestro ánimo temporal, sino que de la fe que resucitó al Señor Jesucristo. Eso es tremendamente clave, ¿sí? Que ese mismo poder, como es el apóstol Pablo, ¿cierto?, en el libro de Efesios, que ese mismo poder que resucitó al Señor nos haga también a nosotros sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para que podamos ver y degustar la bondad del Señor, su inmensurable riqueza de su gracia, por la cual hemos sido salvos por la fe, y no por nosotros mismos, sino que eso es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, necesitamos que esa fe de Cristo, esa fe que ha actuado en Cristo Jesús, también nos resucite, y nos resucite para hacernos sentar, como bien le decía, en esos lugares celestiales, como lo declara el libro de Efesios, ¿cierto?, el capítulo 2. Así que tu fe no decaiga. Lo primero que quiero recalcar y darte ahí una palabra de aliento es que Dios habla en fe, Dios se mueve en la fe, Dios se agrada de aquellos que tienen fe, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar al Señor. Y no somos de los que retroceden, ¿sí? No somos de los que sencillamente por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor hace que la fe decaiga, sino que por el contrario nos aferramos, ¿cierto? Ahí está ese concepto, aferrarse, es decir, es mi fe que se arraiga en el árbol de la vida, es mi fe que se va a estructurar en la fe de Cristo, para no sostenernos en nuestras fuerzas, sino que por el contrario, para sostenernos en aquel que resucitó. Hay una historia muy interesante que a mí me gusta mucho, está en el libro de Segunda de Reyes, específicamente en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, donde se narra una historia muy, muy particular, donde estaba el profeta Eliseo, ¿cierto? Eliseo confrontando un ejército, a los sirios. Y esto era algo no menor, porque los sirios eran un pueblo muy temido para la época,
en el contexto histórico en el cual le toca vivir, permanentemente Israel estaba siendo presa de sus enemigos y estaba en un punto intermedio que yo creo que quizás la historia no ha cambiado, ¿cierto? Hasta el día de hoy vemos cómo Israel está rodeado de muchos enemigos que le desean su destrucción total. Y sin embargo, en medio de ese momento específico, Dios levanta un Eliseo, ¿sí? Como Dios te está levantando a ti, como Dios te está infundiendo aliento y fe para que como un Eliseo seas respuesta en medio de la crisis. Pero ¿cómo yo? No, es que no es por nuestras fuerzas, ¿ah? No es que quiera decir que usted, María, o usted, Pedro, lo haga por sus propios méritos, no, sino que es Cristo en nosotros, sin lugar a dudas, ¿cierto? Es Él en nosotros que opera como una respuesta y una solución. Pero sin embargo, Él decide a través de sus hijos, ¿cierto? Esa manada pequeña a la cual decide darles el reino, ¿cierto? Poder compartir la administración de su gracia sobre la tierra, sus herederos, sus hijos, el pueblo de Dios. Y por tanto, así como Eliseo tiene que enfrentar una situación adversa, y así como hoy nosotros estamos enfrentando una situación adversa, Dios busca que su iglesia pueda traer soluciones. Miren lo que le pasa a Eliseo. Voy a leer rápidamente 2 Reyes capítulo 6, verso 8, y ahí voy a ir profundizando en algunos elementos que creo yo son muy importantes a considerar. Dice lo siguiente: combatía el rey de Siria contra Israel, y deliberando con sus servidores dijo: en tal lugar haremos una emboscada. Pero el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: cuídate de pasar por tal lugar, porque ahí están emboscados los sirios. Y el rey de Israel envió al lugar que Eliseo le había dicho y se guardó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y el corazón del rey de Siria estaba turbado por tal motivo. Llamando a sus siervos les preguntó: ¿acaso no me diréis quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos respondió: no rey y señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, él revela al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu aposento. Y él dijo: averiguad dónde está para que pueda hacerle prender. Y le fue dicho: he aquí está en Dotán. Entonces envió ya caballos y carros y un numeroso ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Continúa en el verso 15, dice: y cuando el criado de Eliseo madrugó para salir, he aquí un ejército con caballos y carros rodeando la ciudad. Y el siervo le dijo: ay, señor mío, ¿cómo haremos? Pero él respondió: no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17. Y oró Eliseo diciendo: oh Señor, abre sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del siervo y miró, y aquí el monte estaba repleto de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando bajaron contra él, Eliseo oró al Señor y dijo: hiera a esta gente con ceguera, te ruego. Y él los hirió con una ceguera total, conforme a la palabra de Eliseo. ¿Sí? Acabo entonces de leer 2 Reyes capítulo 6, del verso 8 al 17. Y ahí está esa historia, que es una historia digna, ¿cierto?, de un tráiler, una novela o una película de espionaje, de tramas entre reyes que buscan enviar, ¿cierto?, sus diferentes espías para descubrir qué está pasando. Y a los que nos gustan quizás esas películas de Misión Imposible o James Bond, nos imaginamos cómo tiene que haberse dado esa situación en la interna de la corte del rey de Siria, ¿cierto? Preguntando: ¿quién me está traicionando? ¿Quién me está infiltrando? Porque todos mis movimientos son conocidos por el rey de Israel. Sin embargo, no contaba, como diría, ¿cierto?, el Chapulín Colorado, no contaba con la astucia que Dios tenía a través de el factor Eliseo, ¿cierto? Ese hombre de Dios que revelaba permanentemente los movimientos, las tácticas, las estrategias de alguna forma militares que el rey de Siria estaba teniendo, y obviamente se las comentaba al rey de Israel, por la cual muchas veces salvó la vida. Aquí vemos un primer elemento. Yo le decía, Dios es un Dios que habla en el lenguaje de la fe. Es decir, Dios opera en una capacidad de que lo
invisible sea visible a través de la fe, ¿cierto? Lo que pareciera ser algo que no tiene una sustancia y una lógica material ni racional, para Dios es posible. Es decir, una persona que tenía un diagnóstico médico que era imposible a los ojos de, en este caso, los facultativos, quienes estaban, bueno, hemos visto cómo Dios revierte esas situaciones, porque para Él no hay nada imposible. Él opera en una dimensión de la fe y Él se mueve con gente que tiene ese mismo ADN, ¿sí? Tú debes ser alguien que irrumpe las dinámicas del tiempo y el espacio. Pero ¿cómo? ¿Qué me está hablando? ¿La guerra de la galaxia? ¿Me está hablando algo estratosférico? No, le estoy hablando que usted tiene espíritu, ¿sí? Usted es un espíritu y Dios se mueve a través de su espíritu. Y en su espíritu Dios ha puesto eternidad, según el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Es decir, Dios sana lo pasado, Dios restaura el presente y Dios afecta el futuro porque Él opera desde lo eterno. Y en lo eterno no hay tiempo ni espacio, ¿sí? En lo eterno Dios se mueve haciendo posible lo imposible. Entonces, por más de que hoy día estemos en una situación dura y compleja como planeta Tierra, por lo que significa una pandemia, Dios se mueve en un plano de eternidad donde Él es el gran yo soy, donde su trono permanece por los siglos de los siglos, donde su trono inamovible está allí, de dominio en dominio, de generación en generación. Y es allí donde nosotros acudimos a aferrarnos. Y es ahí donde nuestra fe se fortalece. Y es desde ahí donde hablamos, no sencillamente de la circunstancia que están viendo nuestros ojos. Eliseo lograba escuchar, como dice el rey de Siria, aún lo que pasaba en el interior de su habitación. Esto es la respuesta que le da uno de los líderes militares al rey de Siria. Le dice: oye, acá hay otra cosa, acá hay un profeta que se llama Eliseo que logra oír lo que aún pasa al interior de tu aposento. ¿Y sabe qué? Dios quiere hablarle lo que está pasando al interior de su casa. Dios quiere mostrarle las diferentes estrategias con las cuales el enemigo ha tratado de hacer una emboscada y detenerte. Este es el tiempo para que tu oído se abra y para que la fe crezca en ti. Cuando pase eso, Dios va a comenzar a mostrarte cuáles han sido esos diseños. ¿Por qué tu casa ha estado en una situación de ciclos de destrucción? ¿Por qué has estado viviendo en una mentalidad de escapismo? ¿Por qué estás enfrentando una situación tan difícil con tus propios hijos que no sabes cómo resolver? Yo quiero invitarte a que puedas moverte con una determinación como la que tuvo Eliseo, ¿cierto? Ese hombre de Dios que dice la palabra que dejó sus bueyes, fue a despedirse de su familia y siguió adelante con lo que Dios puso sobre su hombro, ese manto de Elías, esa doble porción. Dios está soltando una doble porción en este tiempo para que los hijos que se mueven con esa radicalidad, que se mueven con esa determinación, a creerle al Señor, a dejar todo lo que está a su alrededor, bueno, a esos hijos Dios le está revelando aún cuáles son los planes y estrategias que el enemigo tiene en lo interno, ¿sí? Y Eliseo lo conocía. Eliseo lograba zafar muchas veces lo que pasaba con el rey de Siria. Y Dios quiere mostrarnos, la palabra dice: no ignoréis las maquinaciones del maligno. No ignoremos las maquinaciones que Él tiene enfrente. Dios quiere revelarnos qué es lo que está pasando en el frente de batalla. ¿Para qué? Para que podamos movernos con una fe viva y una fe eficaz, ¿sí? Para orar con dirección, para tener claridad con lo que estamos batallando. ¿Con qué cosas estás batallando hoy? ¿En qué área hay una emboscada que te tiene detenido? ¿En qué ámbito tu familia, tus hijos o incluso tu vida personal con el Señor se ha visto presa de una emboscada?
Bueno, déjeme decirle que el Señor quiere revelar y mostrar lo que está enfrente. Y aquí es muy interesante porque Eliseo lograba dar estrategia, lograba traer dirección. Y eso es lo que el mundo espera de la iglesia. Eso es lo que el mundo espera de ti y de mí, que podamos dar una palabra directiva, que podamos dar una palabra de aliento. Por ejemplo, en este tiempo, nosotros debemos decir y debemos proclamar que el Señor está trayendo un tiempo de reordenamiento sobre la tierra. ¿Sí? Hay muchos cimientos que están siendo sacudidos. Hay muchas áreas en la iglesia que estaban detenidas por causa de la injusticia, por causa de la falsedad que ha existido aún en el propio pueblo de Dios. Una vez más el Señor nos lleva a las casas. Una vez más el Señor nos lleva a lo íntimo. Una vez más dice, cierren sus puertas en el lugar secreto, que yo estoy pasando y recorriendo toda la tierra, pero ustedes escóndanse en el lugar secreto. Y ahí Dios está reordenando muchas cosas. Este es un tiempo de reordenamiento, este es un tiempo de ajuste, este es un tiempo de justicia, este es un tiempo donde Dios está poniendo cada cosa en su lugar. Y debe ser así también en tu vida, debe ser también de esa forma en tu casa. Y debemos soltar también esa palabra directiva. Dios quiere gobernar con su iglesia sobre los tiempos de las naciones, porque a la iglesia se le delegó la autoridad de gobernar desde los lugares celestiales juntamente con Cristo para hacer sal y luz sobre toda la tierra. Hay otro tema muy interesante que aparece en lo que acabamos de leer en Reyes, ¿cierto? En Segunda Reyes capítulo 6. Y es el criado de Eliseo, ¿cierto? Es este joven que está allí y ve una situación. El rey de Siria envía un escuadrón, dice literalmente un ejército con caballos y carros que rodean la ciudad. ¿Sí? Los caballos, que significan, ¿cierto?, esta capacidad de potencia, de traer fuerza, de oprimir, es una muestra de poder. Es una confrontación de poderes. Y al otro lado también los carros, ¿cierto?, que involucra también una acción ya más de orden militar. Y estaban rodeando la ciudad. Y viene el siervo de Eliseo y le dice, ay, Señor mío, ¿cómo haremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos un sitio, nos están sitiando. Y muchas veces nos sentimos así, ¿cierto? Nos sentimos sitiados. ¿A quién no le ha pasado, cierto? Que aún en este tiempo de pandemia y este tiempo duro y difícil se ha arrinconado y se ha sentido ahogado o se ha sentido desesperada porque no ha sabido cómo hacerlo con sus hijos, no ha sabido cómo quizás el matrimonio que había estado en una situación, entre comillas, de rutina y en un maquillaje de rutina, ahora se vio confrontado porque tienes que estar cara a cara con tu esposo, con tu esposa. Y de repente te sientes sitiado. De repente sientes que llegaron caballos y carros rodeando tu casa. Y en medio de eso se escuchan sonidos de guerra y no necesariamente los sonidos de guerra en el cual el Señor quiere mandar su ejército para liberarte, sino esos sonidos y esos gritos que se da el esposo y la esposa. O más dramático aún lo que pasa a veces con los hijos, que hay guerras declaradas entre padres e hijos, que hay situaciones de un nivel de guerra fría, por así decirlo, ¿cierto?, de un congelamiento de las relaciones. Y en medio de esos escenarios muchas veces sentimos que estamos sitiados, sentimos que nos vemos oprimidos. Y las preguntas que hacemos, Señor mío, ¿qué haré? ¿Cómo lo haré? Porque me siento sitiado, porque siento que sencillamente no puedo. Y esa fue la respuesta que le entrega el siervo a Eliseo. Tenemos una situación dura, que los ejércitos sirios están rodeándonos. ¿Cómo lo haremos? Y mira la respuesta que entrega Eliseo. Y creo que esta respuesta está también sonando en tu espíritu en este momento que estás escuchando. Dice que Eliseo respondió en el verso 16 de 2 Reyes 6. No tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
poderosa respuesta, ¿cierto? No tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí es muy importante que nosotros podamos tomar en consideración lo siguiente. El temor nubla nuestra visión. El temor nubla nuestra capacidad de poder resolver muchas cosas. El temor nos acobarda para ir y confrontar nuestros propios gigantes. El temor al que dirán, el temor a que alguien se enoje, el temor a no enfrentar la verdad. Muchas veces se pone como ese ejército de caballos y carros que te rodean. Pero la Escritura es tan clara y el profeta es tan claro que dice, no tengas temor. La palabra profética, la palabra de fe, tiene ese propósito, que es vencer el temor. La fe y el temor no se unen. ¿Por qué? Porque la fe, insisto, rompe los moldes del temor. La fe va contra todo pronóstico que se asocia al temor. El temor, más bien, se va a alinear a la capacidad del hombre de poder controlar las cosas. Y cuando el hombre no logra controlar las cosas, se abate, ¿sí? Es decir, se hace parte de como decíamos en un inicio, es una emboscada. El temor funciona como una emboscada. Y el temor quería venir, imagínense, diferentes emboscadas que había resuelto Eliseo. Sin embargo, esta emboscada que se pone sobre el siervo de Eliseo, el temor, estaba queriendo hacer mermar y disminuir el propósito que Dios tenía, no solo con Eliseo, sino que también con Israel. Pero sin embargo, la palabra profética va en contra del temor, es decir, no tengas temor. ¿Sí? Y el Señor nos conoce, el Señor sabe que muchas veces nosotros tenemos miedo de alguna situación. Y aquí hay que diferenciar, muchas veces podemos tener como decimos en Chile, nos da julepe, o nos da como vértigo, nos da una sensación de, un poco de escalofrío porque estamos enfrentando un momento difícil. Pero otra cosa es vivir en el temor. Y no precisamente el temor de Dios, sino el temor como una oposición a que la fe crezca. ¿Sí? El temor es un dardo en contra de la fe. El temor opera en conjunto a la cobardía. Y en ese sentido, la fe funciona con el de nuevo. La palabra dice que Dios no nos ha dado, ¿cierto?, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí es cuando nosotros tenemos que poder vencer el temor. Porque, insisto, el temor muchas veces va a operar de la mano de diferentes otras maneras en la que pueda paralizar el avance de la fe en ti. Entonces lo que vemos acá en este siervo de Eliseo es que él estaba ahí con temor y Eliseo le dice, no tengas temor. ¿Sí? Y yo te digo a ti, no tengas temor, porque más es el que está contigo que el que está con ellos. ¿Sí? El Señor está contigo como poderoso gigante. Oro en el nombre de Jesús para que toda estrategia del temor que ha querido robar la fe salga al descubierto. Toda emboscada de temor, todo sitio donde hay caballos y carros que están rodeándote y trayendo pánico, temor, miedo, terror sobre ti, en el nombre del Señor te digo, no tengas temor, porque más es el que está contigo que los que están con ellos. Así es que levántate del temor, sacúdete del temor, porque Él está hoy contigo. El temor nubla nuestra visión. Y Eliseo ora en esa dirección en el verso 17. Dice, en el verso que acabo de señalar, dice, oh Señor, abre sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del siervo y miró, y he aquí, el monte estaba repleto de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren qué poderoso este momento, esta transición. Eliseo ora, y ora para que el siervo pueda ver. Y aquí es muy importante un punto. No es lo mismo mirar que ver.
¿sí? No es lo mismo mirar que ver. Mirar es muchas veces tener una perspectiva terrenal, una perspectiva superficial, mejor dicho, una perspectiva superficial. Pero ver implica tener visión, ¿sí? Es tener una capacidad mucho más profunda de leer en el espíritu qué es lo que está frente a mí. Cuando a veces miramos, sencillamente nos quedamos con un plano superficial y muchas veces miramos en base a lo que los otros nos hablan. Pero sin embargo, cuando vemos y cuando tenemos visión para ver, hay cuestiones que se revelan. Y la diferencia entre en el mirar y la visión es que la visión se mueve en el plano de la revelación. Y el mirar queda en el plano de una descripción superficial. Entonces Eliseo ora para que los ojos se abran. Y mira, abre sus ojos para que vea. Y no estamos hablando de alguien ciego. ¿Ah? Este criado de Eliseo había visto al ejército de los sirios rodeando la ciudad. Pero aún así Dios le dice, abre sus ojos para que vea. ¿Y saben qué necesitamos hoy? Abrir nuestros ojos. Porque la iglesia muchas veces está mirando lo que pasa alrededor, pero no está viendo con la visión de lo que está en el corazón de Dios. Y eso va a marcar una diferencia para poder traer respuestas, para poder traer soluciones. ¿Cuál es la visión que Dios tiene del próximo Chile que viene, del próximo Argentina, de la próxima Sudamérica, del país donde tú estás escuchando? ¿Cuál es la visión que está en el corazón del Padre para esta época que estamos enfrentando? Porque eso lo va a cambiar casi todo. O sea, el tener una visión va a hacer que tu vida sea transformada. Y la vida de este hombre de Dios, de este servidor de Eliseo, fue transformada en ese instante, porque sus ojos se abrieron en la revelación de lo que estaba pasando de verdad, ¿sí? Y ahí está muchas veces lo que tenemos, que miramos lo que dice las noticias, lo que dice CNN, lo que dice, no sé, Fox o lo que tú tengas ahí, y nos llenamos de ese sitio, ¿cierto? Empezamos a escuchar cuánta gente está muriendo, o situaciones tan duras y dramáticas, y se habla permanentemente de una crisis, y se siente ese sitio, se respira esa atmósfera, pero sin embargo el Señor te dice, no tengas temor, ¿sí? Porque más son los que están con nosotros. Y además de decirte no tengas temor, Él te dice, abre tus ojos para ver. Hay dos instrucciones. Uno, no tengas temor, pero segundo, abre tus ojos para que veas, ¿sí? Entonces, cuando se abren los ojos del siervo de Eliseo, dice la Escritura que el monte estaba repleto de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, estaban los ejércitos, los escuadrones del Señor alrededor. Y ahí es donde nosotros debemos una vez más volver a lo eterno. Es ahí donde nosotros debemos una vez más escuchar las palabras del Señor que dice, no nos afanemos con lo que está pasando en nuestro mundo alrededor. Hagamos tesoro donde la polilla no corrompe, ¿cierto? Donde el ladrón no roba. Sembremos en lo eterno. Hay un mundo en el Espíritu, hay una realidad en el Espíritu que prevalece. Hay naciones que necesitan escuchar la voz del Padre. Hay generaciones que necesitan venir al entendimiento del reino. Hay gente que una vez más está clamando con hambre y sed de justicia por encontrarse con aquel que es el pan de vida, con aquel que es el agua que sacia la sed y la hace de forma eterna. Hay una necesidad urgente de que lo eterno se manifieste en medio de la tierra. Y es por eso que necesitamos ver. Y necesitamos ver desde la perspectiva del cielo. Necesitas ver a tus hijos como Dios los ve. Necesitas ver los próximos años como Dios los está visionando. Necesitas caminar en esa ruta, en ese propósito de largo plazo, no conforme al temor que hoy día está queriendo nublar la visión.
Por eso hoy yo oro y te digo, abre tus ojos para que puedas ver cómo hay alrededor tuyo caballos, carros de fuego. Y el Señor te dice, sube y cabalga conmigo, sube esas alturas, sube porque yo estoy contigo, tú eres mi hijo. Algo similar le pasó a los discípulos, ¿cierto? Cuando en medio de la cuarta vigilia de la noche, andando sobre el mar, empezaron a ver sobre el mar y dijeron un fantasma. Gritaban, ¿cierto? Un fantasma. Todos lo vieron, se turbaron, pero enseguida él habló y les dijo, hey, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí el Señor se sube a la barca con ellos, se calma el viento, y ellos quedan asombrados. Sin embargo, su corazón estaba embotado. Ellos pensaron que era un fantasma. El miedo había hecho que su corazón se turbara. El temor había hecho que su corazón se turbara y por tanto, en vez de ver a Jesús, pensaron que había un fantasma en medio. Y a veces nos pasa eso. Pensamos que estamos viendo correctamente y que es un fantasma lo que está allí. Gritamos de espanto, pero el Señor te abre y te dice, ¡hey, soy yo! En medio de esta situación difícil, en medio de este momento duro, tened ánimo, ten ánimo, no temas, porque yo estoy contigo. Una vez más te digo lo que Juan enseñaba, decía, en el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay un antídoto contra el temor, es su perfecto amor. La fe opera también como un nexo, pero el objetivo es el amor. Es decir, la fe te canaliza, la fe te conecta, la fe es un agente de movilización. Pero ¿hacia dónde nos mueve? Hacia el amor. Es decir, la fe lo que hace es irrumpir contra el temor para llevarnos ¿dónde? Al perfecto amor que echa fuera el temor. El Señor te llama este día a que seas perfeccionado en el amor, a que seas completo en Él y puedas caminar con los ojos abiertos, que puedas ver con la visión de acuerdo a lo que el Eterno está hablando en nuestras vidas. No tengas temor, porque más grande y mayor es el que está contigo. Y Él hoy día, una vez más, viene a abrir tus ojos para que no veas fantasmas, sino que puedas ver que Él está ahí contigo, caminando sobre el mar, caminando en medio de la tempestad, caminando en medio de la cuarta vigilia de la noche, el momento más oscuro. Él está caminando sobre el mar. Padre, en el nombre de Jesús, yo agradezco tu amor, tu fidelidad y tu bondad sobre nuestras vidas. Este día, en este momento, oro por cada uno de los que están escuchando, para que podamos ser una vez más puestos delante de ti y que tú puedas escudriñar nuestros corazones. Queremos mostrarte cómo el temor muchas veces ha venido a carcomernos, a robarnos la capacidad de poder movernos con palabras proféticas, con palabras creativas, con palabras de liberación. Pero al mismo tiempo, como muchas veces el temor ha querido paralizarnos y dejarnos petrificados y en medio de una emboscada, hoy renunciamos al temor a la muerte, al temor a la enfermedad, al temor a la escasez, al temor al fracaso. Hoy queremos poner delante de ti cada uno de esos temores y decidir confiar, decidir movernos a través de la fe a la roca que es más alta. Venimos a afirmarnos en ti y a tomar de la fe del Hijo, a tomar de la fe de Jesucristo, de aquel que hoy vive en medio de nosotros. Y al mismo tiempo yo te pido, Señor, que en la medida que crece la fe y que te pedimos, Señor, aumentanos la fe, abre también nuestros ojos, Señor,
para poder ver. No solo para mirar, sino para ver con visión, para ver desde tu perspectiva eterna, para verte en medio del momento más difícil y oscuro, caminando sobre el agua, para ver tus ejércitos alrededor de nosotros, declarando no temas, porque hay uno que es mayor. Te pido, Señor, que saques toda venda de nuestros ojos, que saques toda escama de altivez, todo orgullo de nuestro corazón. Que quites, Señor, esa forma en como el temor vino a nublarnos, a turbar nuestra capacidad de ver. Te pedimos una vez más que la visión del águila, esa visión aguda que mira desde lo alto, pueda brillar en nuestros corazones. Y mirando sin temor, sino que mirando con fe y mirando, Señor, llenos de tu amor, podamos avanzar hacia lo que está delante. Hoy declaramos que tu perfecto amor echa fuera el temor, que ese amor que tú entregaste en la cruz, que ese amor que cada día tú dispones para tus hijos, está palpable, está vivo y vigente. Recibimos de tu amor, recibimos de esas fuentes llenas de tu amor en nuestros corazones, que nos sanan, que nos permiten perdonarnos, que nos permiten volver una vez más, Señor, al propósito y al plan que tú un día pensaste desde la eternidad. Te damos tantas gracias porque tú eres fiel y eres verdadero. Gracias, Jesús. Declaramos, Señor, que nuestros ojos se abren y que la revelación del Hijo, que la revelación de la dinámica de lo que está pasando entre cielo y tierra comienza a hacerse manifiesto. Que se activan visiones, sueños, oídos, sentidos del Espíritu para poder mirar y ir más allá de mirar, ver con agudeza y con discernimiento cuáles son los tiempos que estamos enfrentando y qué es lo que tú demandas de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras casas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, les bendigo en el amor del Señor. Espero prontamente también estar una vez más comunicándonos y enviándoles palabras de aliento, de fe y sobre todo del amor del Señor sobre su vida. Hasta luego. Chao.